Mateo capítulo 7, versículo 15, dijo ahí nuestro Señor Jesucristo, entre muchas cosas, porque ya saben ustedes que Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte, la única, creo, ocasión que está un pasaje tan largo considerado como un sermón de Jesús. Dio muchas enseñanzas, pero ninguna tan larga como esta, y exclusivamente para sus discípulos. Y entre esas les dijo: quiero que ustedes se guarden de los falsos profetas. Y en esta declaración el Señor Jesús afirma dos cosas. La primera es que existen los falsos profetas, y lo segundo es que son peligrosos. Y es muy importante para nosotros hablar de eso esta mañana, porque estamos experimentando algo completamente inusual. Y estamos experimentando una promoción de la tolerancia a más no poder. Una tolerancia que atenta contra la integridad del ser humano, contra la inteligencia del ser humano, porque esta tolerancia que se promueve dice más o menos algo como esto: si yo tengo una concepción de mí mismo como de un animal, si yo me considero un perro o un gato o cualquier animal, usted tiene la obligación de respetar que yo soy un gato y tratarme como gato. Miau. Todo usted tiene que respetármelo y reconocerme como yo quiero, porque así me concibo. Aunque su cerebro le dice que obviamente eso es incorrecto, que estoy enfermo mental. Si yo me creo un animal, estoy enfermo mentalmente. Pero se promueve esta tolerancia y poco a poco está creciendo y creciendo hasta que toca la exposición de la palabra de Dios. De manera que empiezan a proliferar expositores de la Biblia que se alejan cada vez más y más de la Biblia, y que sin embargo a la gente les agrada oírles. Por eso el Señor Jesucristo decía esto con cierta preocupación: guárdense de los falsos profetas. El apóstol San Pablo igualmente dijo: me preocupa que haya quienes les aparten a ustedes del evangelio que aprendieron. Entonces es importante que veamos esto, porque nos guste o no, estamos desenvolviéndonos en este ambiente. Así que es importante, dijo el Señor Jesucristo, que se guarden de esos falsos profetas. ¿Cómo podría yo guardarme de algo que no puedo identificar? Entonces es importante primero identificarles. Yo diría que hay básicamente dos clases de falsos profetas. Los primeros son los que anuncian ciertos acontecimientos que no suceden. Lo que decimos pues, predicciones fallidas. Esto sucederá, esto me dijo Dios que va a pasar en su vida, no sucede. Y sin embargo la gente sigue guardando un respeto por esa persona que anuncia cosas que no suceden. Y dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 18, versículo 21. Estas son palabras de Moisés: si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceré las palabras que Jehová no ha hablado? Dice el versículo 22: si el profeta hablare en nombre de Jehová, pero no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. ¿Qué debemos nosotros hacer respecto de esa persona? Dice: no tengas temor de él. No necesitas seguir mostrando respeto de esa persona que anuncia cosas fallidas. Y tenemos cantidad de cosas, de palabras que surgen de labios de alguien que dice conocer la palabra de Dios. A una señorita, una persona le habló, le dijo: me dice Dios que tu esposo está en Oaxaca. Yo la conocí en otro estado.
Fui con mi esposa a visitar, salió de su oficina muy contenta, sonriendo, y lo primero que dijo fue: me dijo Dios, mi esposo está en Oaxaca y es de su iglesia. Le dije: ¿cómo lo sabe? Me lo dijo un profeta. Hoy está casada con un hombre de otra ciudad. ¿Por qué habría alguien de mantener respeto o tener temor de una persona que da una palabra fallida? Es lo que dice la Escritura. No es posible. Evidentemente, ese señor que habló eso es un falso profeta. Dios tiene un conocimiento infalible de todo, absolutamente de todo. No hay nada que Dios no sepa. Por tanto, quien hable en nombre de Dios debería tener el 100% de sus predicciones acertadas, absolutamente. No puede haber error cuando oímos la voz directamente de Dios. Esto es muy fácil de discernir. Lo segundo, quizás no tanto. Segundo tipo de profetas que hay son los que predicen ciertas cosas y todas ellas se cumplen a cabalidad. Pero resulta que son personas que tienen una mala doctrina o una mala conducta. Capítulo 13 de Deuteronomio lo dice. Voy a leer 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, pero te dice: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda tu alma. Conclusión: que una profecía se cumpla no es evidencia de que ese profeta es correcto. Tenemos que probar su teología y su conducta. Y si esta no es aprobada por la palabra de Dios, también estamos frente a un falso profeta, alguien que no está diciendo lo correcto. Pero vea, cada vez se va haciendo más complejo, porque en este caso dicen: tú eres fulano de tal, te llamas Casimiro, nacido en Ixhuatán. Usted dice: ay, Chihuahua, soy el único Casimiro de Ixhuatán, y este hombre ha dicho lo correcto, por tanto me voy con él. ¿Qué dice Deuteronomio? Tras dioses ajenos que no conociste, que no se te enseñó. Por eso era la preocupación del apóstol San Pablo: me preocupa que ustedes pudieran ir tras dioses ajenos y un evangelio distinto. Entonces, no es la evidencia. El hecho de que se cumpla una predicción no significa que vamos a ir detrás de alguien y de su corriente de pensamiento, si es una persona que no se ajusta al evangelio que nos fue enseñado. Dice la Escritura en Números capítulo 22 que había un profeta que sí era profeta, pero que era falso. Se llama Balaam. El rey Moab estaba en problemas porque el pueblo de Israel, a través de diferentes batallas, los estaban derrotando. Y entonces el rey Moab dijo: consigamos un profeta que maldiga al pueblo de Dios. Y mandaron traer a Balaam. Y le dijo Balaam: maldice al pueblo de Israel, porque no puedo contra ellos y te voy a pagar bien. ¿Y saben lo que dijo Balaam? Vamos, ¿verdad? El asunto aquí es que hay buen dinero, entonces yo tomo el trabajo. Y fue y quiso maldecir al pueblo de Israel, pero dice la Escritura que fue completamente imposible. ¿Por qué? Y entonces vino él con el rey y le dijo: es que no sé qué me pasa, apenas quiero maldecir a Israel y quiero decir una palabra mala y me sale
vida y bendición para el pueblo de Israel. No puedo pronunciar malas palabras para ellos. Pero dice la escritura, el rey le dijo, ok, inténtalo otra vez, y tercera vez, y cuarta vez, y Balaam nunca pudo maldecir al pueblo de Israel. Por el contrario, Números capítulo 24, versículo 17, dice que dijo, le veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Se da cuenta? Todo lo contrario que el rey de Moab quería, le sucedió. En lugar de maldecir al pueblo de Israel, Balaam le dijo, ¿sabes qué? A ti te va a ir como en feria, el pueblo de Israel te destruirá. Ahora aquí hay una lección muy importante para nosotros, hermanos. Cuando Dios nos bendice, no hay nadie que pueda maldecirnos. Y cuando Dios nos bendice, es porque proviene de su designio. Y su designio muchas veces está inclusive por encima de nosotros mismos. Lea usted y verá con cuidado la carta o las cartas a Corintios, a la iglesia de Corinto. Hay diferentes iglesias descritas en la Biblia, todas con distintos problemas, algunos problemas serios, pero ninguna como la iglesia de Corinto. Una iglesia con muchos problemas. Bueno, pues a esta iglesia le dice el apóstol San Pablo, yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a esta iglesia, primero a los Corintios 1, a la iglesia de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos señores son santos. Sin embargo, capítulo 3 les dice, mis queridos hermanos, mis queridos santos, yo no he podido hablar con ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les he dado a beber leche, no les he dado banquete, porque ni eran capaces, ni son capaces todavía, porque sois carnales. Pero ¿cómo era esa iglesia? Santa, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y vea usted que el designio de Dios está por encima de la propia condición de la iglesia. Cuando Dios bendice a alguien, no hay nadie que pueda maldecirle, no hay nadie que puede venir a cambiar lo que Dios dijo. Usted es bendito en Cristo Jesús. Si usted sabe que esta palabra proviene de Dios, usted la abraza y usted no acepta de nadie más que le digan lo que quieren. Así que Balaam vino a este punto y dijo, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, es imposible. Pero todas sus predicciones se cumplían. ¿Era entonces Balaam un buen profeta de Dios? Segunda de Pedro capítulo 2 nos da más luz acerca de eso. Dice versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino correcto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, que fue el precio que le pagó Moab. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cuáles son sus doctrinas? Por eso, conforme pasa el tiempo, es más y más difícil distinguir entre los que están correctos y los que no. Por eso dijo el Señor en Marcos capítulo 13, versículo 22, dijo, deben estar abusados, porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, que justamente harán señales y prodigios. ¿Ahora lo ve? A ver, ¿por qué usted me dice que fulano de tal no es de Dios? Si yo fui allá y yo vi que se operó un milagro. Eso es evidente, nadie me lo contó. Yo fui y vi que se operó un milagro. Y dice el Señor, se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios. Pero el propósito es para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que habrá mucha palabra, habrá muchas cosas por la internet, habrá por todos lados, por la televisión, y muchos que proclamarán diciendo, Dios me envió para decirlo. Pero dice el Señor en Jeremías 14, versículo 15, dice, yo no los envié. Pero ¿qué profetizan esas personas? Generalmente, ¿qué profetiza un falso profeta? Bueno, en el tiempo del pueblo de Israel, profetizaban todo lo que el pueblo quería oír. Les decían, oigan, ¿iremos para pelear una batalla con X pueblo? Y les decían, sí. Ve, porque Dios me ha dicho que ustedes tendrán la victoria, que va a salir la luz sobre ustedes, que se destruirán los enemigos uno con el otro. Eso, transportándolo al día de hoy, es lo mismo. La gran mayoría de profecías dadas a la gente están relacionadas con: la gracia de Dios está contigo, tú vas a estar bien, eres muy grande, abrirás las puertas que nadie podía abrir, y a toda la gente les gusta escuchar eso. Pero dice Jeremías capítulo 23, versículo 16, una advertencia tremenda que el Señor nos da a todos nosotros. Dijo, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan y les alimentan con vanas esperanzas. Hay algunas personas que han recibido alguna palabra y que ya a todas luces es evidente que nunca la recibirán. Y estas son vanas esperanzas. Esperanzas que no provienen de Dios. Por eso es muy importante que aprendamos a reconocer a esas personas. Pero es importante también que usted sepa que no es algo que empezó ahora. Desde que el apóstol San Pablo empezó su ministerio, él ya luchaba con estos. Se levantaron unos por fuera, andaban unos por allá tratando de desacreditar el ministerio del apóstol San Pablo, y dentro de la iglesia empezaron a levantarse problemas relatados justamente en la primera carta a los Corintios. Y decía Pablo, oigan, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo? Una falsa doctrina dentro de la misma iglesia, porque Cristo no está a nivel de Pablo, ni a nivel de Apolos, ni de Cefas. Y les pregunta Pablo, ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en nombre de Pablo? Hay veces que uno no considera lo grave que es poner al Señor Jesús a la par de cualquier otra persona. Pero hace rato lo decía Rolando, en ese tiempo que Dios lo guió a orar. No hay nadie, absolutamente nadie que se iguale a Jesús. Pero sin embargo la gente lo hace. Lo hacían desde ese tiempo. Y el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 5 habla de esos otros que estaban tratando de desacreditarlo, y dice de una manera quizás sarcástica, dice, estos son los grandes apóstoles, estos señores que creen que son extraordinarios. Esos señores lo que hacían es desacreditar el ministerio de Pablo diciendo, Pablo conoce solamente una porción de la verdad del evangelio, no la conoce toda. Además, estos señores tenían una elegancia
envidiable. Se paraban a predicar el evangelio, tenían una voz. Ahora yo no puedo imaginar cómo hemos leído y escuchado cantidad de descripciones del apóstol San Pablo. Les diré algunas. Dicen que no rebasaba el 1,50 de estatura. Era muy chiquito. Dicen que tenía sus pies, los 2 pies, por causa de un mal congénito, arqueados hacia afuera. Entonces cuando caminaba, de por sí que era muy chiquito, cuando caminaba hacía ese movimiento de vaivén continuo. Por lo que él mismo dijo, les escribo con grandes letras de mi propia mano, unas letrotas, porque no veía. Así que para la hora de sus conferencias buscaría sus escritos, unas hojas grandísimas, y la gente se burlaba de él. Así que estos grandes profetas hablaban de Pablo diciendo, ¿quién es Pablo? Pablo ni siquiera conoce bien el evangelio. Y dice 2 Corintios 10:10 que ellos decían, hablaban de Pablo, que sus cartas eran duras y fuertes, pero que su presencia corporal era débil y su palabra menospreciable. Esta es la opinión que tenían de Pablo. Es decir, entonces, lo que estamos nosotros pasando el día de hoy en este ambiente tan terrible, por medio de la internet que se está regando, y la televisión y la radio y todo, no es nuevo. No es nuevo que alguien desacredite el evangelio, pero dice la escritura que nosotros tenemos que distinguir entre lo correcto y lo falso. Reconozcamos, sin embargo, que no siempre tenemos todos los elementos. Y a veces, porque no tenemos todos los elementos, porque no conocemos a esa persona de años, porque la miramos un poquito, creemos que no podemos hacer una distinción, pero la Biblia dice que sí. 2 Corintios capítulo 11, todo el capítulo parece ser que es una especie de compendio en donde el apóstol San Pablo nos ilustra cómo distinguir a una persona que es un falso profeta. En primer lugar, dice, versículo 4, si alguno viene predicando a otro Jesús, primera señal, esas personas tienen a su propio Jesús. Porque si vienen hablando y predicando a otro Jesús que el que nosotros les hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Obviamente Pablo está hablando que estos señores están describiendo la obra de alguien muy distinto a Jesús. ¿Qué es lo que esos señores decían? Esos señores decían, lo que el Señor Jesucristo hizo no es suficiente. Entre otras cosas, se enseñaba que se requería que cuando una persona se quería hacer cristiana, tendría que judaizar, tendría que pasar por todo el proceso que lo hacía considerarse judío. Ustedes saben todos esos requisitos. Entre esos, la circuncisión durante un tiempo que se practicaba para poder ser considerado judío. Pero lo que fuera que para ese tiempo estuvieran exigiendo, todo lo que estaba por encima porque todo aquel que creyere en el nombre de Jesús, todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Todo lo que estuviera por encima de eso es erróneo. Dice el apóstol San Pablo, 1 Corintios capítulo 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede. Y si acaso alguno edificare sobre este fundamento que es Cristo, y pusiere ahí oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se probará. ¿Por qué? ¿O con qué? Dice Pablo, con fuego. Con fuego. No es una cosa simple.
No podemos poner nada sobre el fundamento que es Cristo. Entonces esas personas decían, no es, todo lo que hizo Cristo no es suficiente, hace falta algo más. Esto no es nada nuevo. Hoy se nos dice, nosotros somos salvos por fe, y la gente dice, no es posible, tengo que hacer algo más. Me tengo que arrodillar, tengo que maltratarme a mí mismo, tengo que sufrirlo, tengo que ganarme la salvación. Cuando Efesios dice, porque por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros. Por gracia sois salvos. Por otro lado, estas personas enseñaban que Cristo Jesús vino para morir en la cruz, no para salvarnos de nuestros pecados, vino para darnos todo lo que necesitamos. Así que tergiversaban el evangelio diciendo, ustedes necesitan muchas cosas físicas y las tendrán. Mateo capítulo 6 dice lo contrario. Ustedes no tienen que afanarse por qué comerán o qué beberán o qué vestirán, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas estas cosas les serán añadidas. ¿Pero cómo? Buscando primeramente el reino de Dios. Pero a la gente le gusta pensar en Jesús como Santa Claus. Jesús que me da todo, Jesús que me sana, Jesús que me ama, Jesús que me provee, Jesús que me abre puertas, Jesús que, pregunto, ¿dónde quedó el Jesús que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz? Y eso es lo que esas personas no hacían. Tienen su propio Jesús. Dice el apóstol San Pablo, si viene alguno predicando a otro Jesús, o quizás les predica otro evangelio que el que han aceptado, estos señores, estos famosos grandes apóstoles, utilizando las palabras mismas del apóstol San Pablo, estos señores predicaban un evangelio que decían es un evangelio tan extraordinario que merece ser pagado. No puede ser gratuito, tienen que pagarnos. Así que entonces, oigan, queremos que ustedes vengan a tal lugar a predicar, y decían, sí, como no, nuestra tarifa es tanto y tienen que pagarnos. Y no busquen a Pablo el gratuito, porque precisamente el hecho que Pablo no cobra por predicar demuestra que Pablo no tiene el evangelio que vale. Por eso fue que el apóstol San Pablo defendía su ministerio con una entrecomillada de no recaudación, porque él decía el evangelio es gratis. Así que las iglesias el día de hoy pasan por lo mismo, teniendo tantos predicadores humildes que pueden predicar sin ningún afán de lucro. Sin embargo, buscamos uno que venga de Argentina y de tantos lados, pagamos un avión de primera clase y un hotel de primera clase y una buena ofrenda para ese señor, para venir a oír la misma palabra de los predicadores humildes, dice Vico sí, que todos desprecian. Estos señores hacen a un lado el evangelio solamente porque no está vestido como ellos quieren. Y dijo Pablo, 2 Corintios 11:7, ¿acaso pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Es una ofensa que les he predicado gratis? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no les cobro a ustedes. Algunas iglesias me han dado ofrendas, entre estas la iglesia de Filipos, y con esos recursos yo voy y predico en otros lugares. Y el apóstol San Pablo sostenía su trabajo a través de fabricación de tiendas, y todo el tiempo estuvo hablando de eso. No, el evangelio no es para cobrar. Ahora, ¿por qué el tipo de evangelio de falsos profetas tiene una aceptación tan grande en millones? Porque no son cientos, son millones
de personas. Porque justamente ese evangelio habla de las cosas suaves de la vida, de las bendiciones de la vida. Ahora, no estamos diciendo que Dios no quiere bendecirnos, pero la vida cristiana tiene aspectos duros. Entre estos, cuando nosotros nos convertimos al evangelio, generalmente nuestras familias, obviamente si ellos no son cristianos, pues no están muy contentos, ni le hacen a usted un molito para recibirlo, ¿verdad? El día que entregó su vida a Cristo. La mayoría les dicen, ¿sabes qué? Este día has muerto para nuestra familia. Y uno dice, bueno, para mí no han muerto, para mí son mis padres o mis tíos o mis abuelos, y los honro y los respeto, pero amo a Cristo y sufro lo que se tenga que sufrir, porque el evangelio tiene aspectos duros. A nosotros nos encanta oír que se promueva el odio. Si alguien le hizo mal a usted, reciba lo que dice la Biblia: ojo por ojo y diente por diente. Eso le dice un falso profeta. Pero cuando usted conoce el evangelio de Jesucristo, el evangelio de verdad, y alguien le hace daño a usted y ese es su enemigo, entonces viene el Señor y le dice: oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que ya están preguntándose, a ver, ¿por qué no dicen nada? Porque estamos obedeciendo a Dios. No responda como otros actúan con usted. Guarde silencio. Oiga, pero es que esos hacen, deje que ellos hagan, usted no. Y ese es un aspecto duro del evangelio, porque en nuestra carne nosotros quisiéramos pagarles a todos con la misma moneda. Y vaya que tenemos argumentos para pagarles a todos. Pero si no uso de ese derecho, decía el apóstol San Pablo, es porque precisamente soy un apóstol de Jesucristo, no soy como ellos. Este es un aspecto duro del evangelio. Tiene que amar a sus enemigos y tiene que morderse la lengua. Y nadie de nosotros quiere ese evangelio. Nosotros queremos un evangelio de Charles Bronson, ¿no? Vamos y nos echamos al plato a todos. Pero dice la palabra de Dios, no. Este no es el Jesucristo que ustedes escucharon. Y me preocupa qué es lo que ustedes están escuchando de otras personas. Así que la clave entonces es: un falso profeta no es que si sus predicciones se cumplen o no se cumplen, sino que predica. ¿Qué es lo que enseña? Y lo que enseña está sacado de contexto o no. Dijo el apóstol San Pablo: hermanos, cuando yo fui a ustedes, 1 Corintios capítulo 2, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Tuve un propósito. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiero nada, no quiero hacer alarde de ningún conocimiento más que Cristo y a este crucificado, aunque a ustedes no les resulte algo placentero. Yo no sé qué quieren oír, pero yo les hablo, dice el apóstol San Pablo, de este Jesús sufriente. Este es el evangelio verdadero. Versículo 2 Corintios 11:13 habla de la fuente de poder. Dice ahí: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y ni siquiera es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no me es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Saben qué? Una persona sigue a un falso profeta porque ese falso profeta les dice las palabras que ellos anhelan oír. Pero nosotros les tenemos que predicar el evangelio que ellos necesitan, no lo que anhelan oír.
Qué tremendo es eso. Cuando no comprendemos el Evangelio, queremos decirle a las personas solamente las palabras que quieren oír. Pero ¿dónde está entonces el mensaje que dijo Jesús? Las personas que hablan un falso evangelio y que creen que tienen una fuente de revelación extraordinaria, hablan diciendo cosas como si a ellos les ha sido dada información que a nosotros nos fue negada. Y eso es una vanagloria. ¿Quieren que les diga qué es todo lo que Dios quiere que ustedes sepan? Lo que está aquí. Fuera de esto, no hay nada más que usted necesita saber. Si el Señor le hablara a usted en lo íntimo y le dijera: hijo mío, yo estoy contigo todo el tiempo. Usted se emociona diciendo: oh, me lo dijo Dios. Le voy a decir algo, tiene siglos que está aquí. Que le dijo el Señor: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Sí o no? Hasta el fin del mundo. Es palabra de Dios. Ya estaba aquí. Y como eso, hay muchas cosas. Usted puede distinguir a un falso profeta cuando pretende que a él le habló Dios lo que no le ha hablado a nadie de ustedes. El evangelio que nosotros hemos oído es un evangelio que habla de ciertos procesos. Un falso evangelio habla de la recepción inmediata de todo lo que quieres por el simple hecho que usted lo quiere. Pero la Biblia nos habla que hay muchas cosas que requieren un proceso, y muchas veces el proceso se llama quebranto. Porque el que se humilla será enaltecido. Y el proceso para ser exaltado es el quebranto. Pero entonces debemos llegar al punto de tomar una decisión. Los hermanos de la iglesia de Corinto estaban en ese conflicto, hasta que Pablo se enojó con ellos y les dice, versículo 18: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Él ya está enojado, está hablando de 2 Corintios 11. Dice: porque de buena gana toleráis a los necios. Y estaba molesto, siendo que ustedes son cuerdos. Versículo 19: pues toleráis si alguno os esclaviza, y si alguno os devora, y si alguno toma lo vuestro, y si alguno se enaltece, y si alguno les da de bofetadas. Lo toleráis. Para vergüenza mía lo digo, o para vergüenza vuestra lo digo. Pero para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, y hablo con locura porque también yo tengo osadía, dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, lo digo como si estuviera loco, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y se dirige el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y les dice: ustedes tienen que tomar una decisión. Tienen que seguir el evangelio que oyeron la primera vez, el evangelio que nosotros les predicamos. Así que este mensaje del apóstol San Pablo es para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que mirar y discernir con atención y decir qué queremos seguir. Hay caminos que son fáciles, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 7. Hay una puerta que es muy grande y un camino que es muy amplio, pero su destino, dice, es la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero hay un camino que es angostito y la puerta es estrecha, tanto que algunos ni siquiera la encuentran. Y pocos son los que entran por ella. Generalmente ese camino angosto
presupone ciertas dificultades para andarlo. La decisión, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, es de ustedes. ¿Qué van a hacer? Nosotros, hermanos, tenemos que distinguir y tenemos que ser celosos de la palabra, y tenemos que, si oímos, poder distinguir y decir, ¿sabes qué? No quiero oír nada de esto, y no confundir el evangelio justamente de lo que Pablo hablaba. ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y hasta eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Dijo Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El centro siempre es Dios. Que Dios nos ayude a ser celosos del evangelio, celosos de la palabra limpia, y no ser llevados por cualquier viento de doctrina o de palabra hueca. Dios nos dé la gracia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,